En el año 1054, un hombre cruzó las imponentes puertas de la iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla. Sin hacer ruido ni llamar la atención, se acercó al altar en medio de la solemne liturgia y dejó un documento sobre él. Luego de este gesto, sin pronunciar una palabra, se retiró de la iglesia. Ese pergamino que había colocado sobre el altar contenía una excomunión, y con ese acto silencioso, pero profundamente simbólico, comenzó una fractura en el cristianismo que nunca se sanaría. ¿Te imaginas lo que pudo haber pasado para que un simple gesto como este desatara un conflicto que afectó a millones de personas? Sigue viendo este video para descubrir cómo una acción tan pequeña cambió el curso de la historia. ¿Qué llevó a que dos ramas de una misma fe, que compartían los mismos textos sagrados, el mismo legado de mártires y apóstoles, llegaran a separarse y vivir casi 1000 años de distancia espiritual? ¿Qué fue lo suficientemente grave para dividir a la Iglesia en dos, con uno de los mundos siendo liderado por el Papa en Roma y el otro por patriarcas en el Oriente? Este cisma no fue producto de un solo hecho, ni de una chispa que prendió el fuego en una sola noche. Fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas, de diferencias culturales, disputas teológicas, ambiciones políticas y heridas que nunca sanaron. Fue una división tan profunda que, hasta el día de hoy, sigue marcando la geografía espiritual del mundo cristiano. ¿Sabías que, en los primeros siglos del cristianismo, no existía una sola sede suprema? La Iglesia era una red de comunidades dispersas geográficamente, unidas por la fe en Cristo, pero sin una autoridad centralizada. Es impresionante cómo las estructuras de poder, incluso en la religión, son tan cruciales para el destino de la humanidad. En el momento en que el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, la fe dejó de ser perseguida y comenzó a asentarse como pilar espiritual del Imperio Romano. Sin embargo, con esta legalización, surgió una nueva realidad eclesiástica. Las grandes ciudades de Roma y Constantinopla comenzaron a destacar como los centros de poder religioso, pero pronto se convirtieron en rivales. Roma, en el corazón del Imperio Romano Occidental, y Constantinopla, la flamante capital del Oriente, fundada por el propio Constantino, comenzaron a ser vistas no solo como centros espirituales, sino como polos de influencia. Ambas ciudades eran vistas como pilares de la fe cristiana, pero también competían por el poder. Mientras que el Papa en Roma era considerado el sucesor directo de San Pedro, en el Oriente, los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría gozaban de un sistema más colegiado, sin una figura única que ostentara el poder absoluto. ¿Estás listo para descubrir las causas ocultas de este cisma histórico? Dale like y no te pierdas ni un detalle de esta increíble historia. ¿Te preguntas por qué este sistema colegiado fue tan crucial para la separación? Sigue con nosotros y descubre cómo estas diferencias se profundizaron con el tiempo. A medida que el cristianismo se expandía, las diferencias culturales entre Oriente y Occidente se fueron haciendo más marcadas. En Roma, el latín se convirtió en la lengua de la Iglesia, de la ley y del imperio, mientras que en Constantinopla, y en gran parte del mundo oriental, el griego dominaba las áreas filosóficas, teológicas y litúrgicas. Pero no se trataba solo de lenguas distintas. El latín era una lengua más estructurada, legalista, preocupada por la autoridad y el orden, mientras que el griego favorecía la reflexión filosófica, el misterio y la contemplación. Esta diferencia fundamental creó una brecha que con el tiempo se transformaría en una enorme barrera espiritual. Esta disparidad no solo se limitaba a los idiomas, también impactaba la forma en que se interpretaba la fe. En Roma, la doctrina cristiana era interpretada desde una perspectiva más legalista, mientras que en el Oriente se abordaba de manera más contemplativa y filosófica. Estas diferencias comenzaron a reflejarse en aspectos teológicos claves, como la concepción de la Trinidad, la gracia y los sacramentos. ¿Sabías que una simple palabra, como filioque,
¿Fue suficiente para desatar una de las disputas más intensas de la historia cristiana? Vamos a analizarlo a fondo. Filioque, que en latín significa «y del Hijo», fue una modificación que introdujo la Iglesia Occidental en el credo de Nicea-Constantinopla, afirmando que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Para Occidente, esta modificación era necesaria para subrayar la divinidad del Hijo y mantener la unidad de la Trinidad. Sin embargo, para los teólogos orientales, esta adición era una alteración inaceptable. Según ellos, el Espíritu Santo debía proceder solo del Padre, tal como estaba originalmente establecido en el texto del credo, ratificado en los primeros concilios ecuménicos. Si esta disputa parecía pequeña, espera hasta ver cómo desencadenó una fractura que perduraría siglos. No te vayas, sigue escuchando cómo este conflicto llegó a cambiar el cristianismo para siempre. Este desacuerdo sobre el filioque no solo fue un tema teológico. Para los orientales, representaba un acto de arrogancia por parte de Roma, al imponer una modificación unilateral sin consultar a los concilios ecuménicos, lo cual violaba la unidad eclesiástica. Para Occidente, el filioque era una defensa necesaria de la correcta comprensión de la Trinidad. Como puedes ver, una monesem, simple palabra, se convirtió en el símbolo de una disputa mucho más profunda sobre la autoridad eclesiástica. ¿Quién tenía la última palabra en la interpretación de la fe cristiana? Eso es lo que estaba en juego. Roma, con su creciente poder y la figura del Papa como sucesor de San Pedro, comenzó a afirmar su autoridad espiritual sobre toda la Iglesia, lo que en Occidente era visto como una estructura necesaria para preservar la unidad. Sin embargo, en Oriente, se mantenía un modelo más descentralizado, en el cual ningún obispo, ni siquiera el Papa, debía tener supremacía absoluta. Esto te hace pensar, ¿verdad? ¿Cómo las luchas por el poder y la autoridad religiosa aún resuenan en el mundo actual? Si te interesa saber más sobre este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido como este. La tensión entre Roma y Constantinopla creció aún más cuando los papas comenzaron a intervenir en los asuntos orientales, dictando decisiones sin consultar a los patriarcas del Este. Para los orientales, esto era una violación de su autonomía, una intrusión en su derecho de autogobernarse. Cada intervención papal fue interpretada como una afirmación de poder imperial, una forma de dominio sobre el Este. La política también desempeñó un papel crucial. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, Roma quedó bajo el control de los reinos germánicos, mientras que Constantinopla seguía siendo la capital del Imperio bizantino. En Occidente, el Papa se convirtió en un símbolo de estabilidad política en tiempos de caos, mientras que en Oriente, el emperador de Bizancio controlaba tanto el poder civil como el religioso. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en 1054. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla encabezada por el cardenal Humberto de Silva Candida. La misión era tratar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado las iglesias latinas y criticado las prácticas litúrgicas occidentales. Las conversaciones fueron rápidas, tensas, y no llegaron a ningún acuerdo. Finalmente, en 1900, plena liturgia, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, declarando al patriarca herético. Este fue el inicio de una separación formal, pero ¿sabías que este conflicto no se resolvió hasta 1965? La excomunión fue respondida con otra excomunión por parte de Cerulario, y aunque en ese momento no se consideró el fin definitivo de la unidad cristiana, fue un paso irremediable hacia la división. La herida estaba abierta, y la unidad cristiana se rompía ante los ojos del mundo. Aunque no hubo un conflicto armado entre las iglesias, sí se produjo una ruptura silenciosa, pero persistente, que perduró durante siglos. Las excomuniones no se levantaron hasta 1965, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se reunieron en Jerusalén, pero para entonces, la separación ya estaba profundamente arraigada. La historia de este cisma se convirtió en un recordatorio de cómo, incluso en lo espiritual,
Las luchas por el poder, las diferencias culturales y las disputas doctrinales pueden crear fracturas que perduran más allá del tiempo. El cisma de 1054 no solo fracturó la Iglesia, sino que dividió profundamente las culturas, las visiones del mundo y las maneras de entender a Dios. Las consecuencias de esta división no solo afectaron a las instituciones religiosas, sino que también marcaron profundamente las trayectorias políticas, sociales y culturales de dos grandes regiones del mundo, mientras que ambas ramas del cristianismo, la católica y la ortodoxa, siguen compartiendo muchas verdades fundamentales como la fe trinitaria, los 7 sacramentos y el respeto por los primeros concilios ecuménicos. La historia dejó cicatrices profundas. Estas cicatrices no solo se limitan a los templos, sino que siguen condicionando el diálogo entre Oriente y Occidente hasta el día de hoy. Es fascinante cómo un solo evento histórico puede seguir teniendo repercusiones tan grandes. Si te interesa profundizar más sobre cómo este cisma sigue influyendo en el cristianismo actual, no olvides darle like y compartir este video con tus amigos. Las diferencias que surgieron en ese momento no solo separaron dos grandes tradiciones, sino que establecieron una brecha que sigue siendo difícil de superar incluso en el presente. El cisma no fue solo una cuestión de fe o teología, sino una lucha por la identidad. ¿Cómo pudo algo que comenzó con un desacuerdo doctrinal, como la cuestión del filioque, convertirse en la raíz de una división tan grande? El filioque era una modificación al credo nicaeno constantinopolitano, una simple adición que indicaba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Aunque en Occidente esta modificación se interpretaba como una aclaración necesaria sobre la relación trinitaria, en Oriente fue vista como una alteración peligrosa, hecha sin el consentimiento de un concilio ecuménico. Esta disputa muestra cómo, a veces, un solo cambio en las palabras puede dar pie a un cambio radical en la unidad. En ese entonces, lo que parecía una diferencia teológica menor se convirtió en un muro entre dos tradiciones cristianas. ¿Cómo es posible que algo aparentemente tan pequeño tuviera tanto poder? Si quieres entender mejor cómo esta discrepancia teológica llevó a una ruptura tan profunda, suscríbete ahora para seguir explorando estos temas fascinantes. Pero la teología no era el único factor que alimentaba la división. La figura del Papa era otra gran fuente de tensión. En Occidente, el Papa fue visto como el líder supremo de la Iglesia, con autoridad universal para gobernar sobre todos los cristianos. Esta visión del papado, que incluye la creencia en la infalibilidad papal en cuestiones de fe, contrastaba radicalmente con la estructura de la Iglesia en Oriente, donde el Papa era solo uno más entre los patriarcas históricos. En la Iglesia ortodoxa, el liderazgo se entendía de manera más colegiada, con un sistema de patriarcas autónomos que compartían la autoridad, pero sin un líder central que tuviera poder absoluto. ¿Te imaginas cómo la visión de una sola persona con poder absoluto puede ser tan controversial? ¿O cómo una estructura más compartida de liderazgo pudo haber influido en la percepción del poder religioso? Si quieres conocer más sobre cómo estas diferencias marcaron no solo la teología, sino la forma en que cada iglesia se organizó y funcionó, quédate con nosotros y dale un like al video. Además de la teología y la organización eclesiástica, las diferencias litúrgicas fueron cruciales para entender la división. En Occidente, el rito romano es más sobrio y estructurado, con un enfoque en la claridad y la ordenación de las ceremonias. En cambio, el rito bizantino es más simbólico, extenso y sensorial, con una profunda carga mística y filosófica. Los rituales ortodoxos están llenos de simbolismo visual, sonoros y olfativos, como el incienso, las campanas y los cantos monásticos. Este enfoque sensorial tiene un papel fundamental en la experiencia espiritual del creyente ortodoxo. Además de las diferencias litúrgicas, la disciplina clerical también presentaba importantes variaciones. En el mundo oriental, los sacerdotes ortodoxos pueden casarse antes de ser ordenados, lo que refleja un entendimiento diferente de la vocación religiosa.
En cambio, en Occidente, el celibato es obligatorio para el clero, una disciplina que ha estado en vigor durante siglos y que ha sido fuente de controversia, especialmente en tiempos modernos. Otra gran diferencia radica en la estructura organizacional de ambas iglesias. Mientras que la Iglesia Católica es una institución centralizada y jerárquica, con el Papa como líder absoluto, la Iglesia Ortodoxa es más descentralizada. Cada patriarcado tiene un alto grado de autonomía, lo que hace que no haya una única autoridad que controle toda la Iglesia. Este modelo de organización refleja las diferencias de enfoque entre las dos ramas del cristianismo. En Roma, la unidad de la Iglesia estaba directamente relacionada con el Papa y su autoridad, mientras que en el Oriente, la unidad se mantenía por la fe común, más que por la obediencia a una figura central. ¿Qué opinas de la diferencia en las estructuras de poder entre las dos iglesias? ¿Una centralización de poder es más efectiva? ¿O la descentralización permite más libertad? Si tienes una perspectiva sobre esto, comparte tus pensamientos con nosotros. El Gran Cisma de 1054 no fue, como algunos piensan, un evento repentino, sino la culminación de siglos de tensiones acumuladas, diferencias culturales, políticas, lingüísticas y teológicas que se habían ido desarrollando durante generaciones. Estas diferencias no solo crearon una brecha entre las dos iglesias, sino que también reflejaron las realidades más amplias de las sociedades en las que se desarrollaron. Mientras que el Imperio Romano de Occidente se desplomaba bajo el peso de las invasiones bárbaras y los reinos germánicos, Constantinopla, en el este, continuaba siendo el centro del poder bizantino, orgullosa de su herencia romana y cristiana. Este contraste político y cultural desempeñó un papel esencial en la división. Si deseas conocer cómo los cambios políticos en Roma y Constantinopla afectaron la unidad cristiana, quédate con nosotros para más detalles. Las tensiones entre Oriente y Occidente también se intensificaron debido a la creciente influencia de Roma en los asuntos del Este. La coronación de Carlomagno por el Papa en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano fue vista como un acto de desafío hacia el Imperio bizantino, y este acto simbólico aumentó las desconfianzas entre ambos lados. Mientras Roma se veía como el centro espiritual de Occidente, el Imperio bizantino, con su emperador, se veía como el defensor de la ortodoxia cristiana en Oriente. Imagina lo que esto significaba para las relaciones entre las dos potencias más grandes de la cristiandad. Si te fascinan los detalles de cómo la política y la religión se entrelazaron, asegúrate de suscribirte para descubrir más sobre esta compleja historia. En el año 1054, la excomunión que se colocó sobre el altar de Santa Sofía fue un acto simbólico, pero devastador. Aunque no se trataba de una guerra abierta entre las dos iglesias, la división se consolidó de manera irreversible. Las excomuniones fueron respondidas con más excomuniones, y aunque en 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se reunieron para intentar superar este rencor histórico, la división continuó siendo una realidad palpable. ¿Qué nos dice este evento sobre la importancia de la diplomacia y el entendimiento mutuo? ¿Crees que es posible una reconciliación completa entre ambas iglesias? Déjanos tus comentarios sobre este importante tema. A lo largo de los siglos, la distancia entre las dos iglesias se mantuvo, pero con el tiempo, los esfuerzos de reconciliación han comenzado a dar frutos. La herida histórica del cisma sigue presente, pero los diálogos, las gestiones de paz y los gestos de reconciliación son cada vez más comunes. Sin embargo, para sanar completamente, se necesita más que palabras. Se necesita un compromiso sincero para comprender las perspectivas del otro, un esfuerzo por mirar al pasado con humildad y memoria histórica. La lección que nos deja el cisma no es solo una lección religiosa, sino una invitación a reflexionar sobre cómo el poder, la cultura, el lenguaje y la fe pueden tanto unir como separar a las personas. Este es un llamado a la reflexión profunda sobre las divisiones que aún existen en nuestra sociedad.
Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si quieres más información sobre los temas tratados o explorar más sobre la historia del cristianismo, revisa los enlaces en la descripción. Y recuerda, comprender el pasado es la clave para entender el presente. Hasta el próximo video.